Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Puguanui. Buenos días, hermanos y hermanas, mapuche y no mapuche. Comenzar diciendo, por darle las gracias a que nos puedan acompañar el día de hoy. Para nosotros, los que somos de Malleco y los que estamos no tan lejos de Malleco haciendo la resistencia, para nosotros más que un sacrificio significa un trabajo venir a contar con nuestras propias voces cuál es el pensamiento por el cual estamos recorriendo hoy día como mapuche. No venimos a hacer turismo ni tampoco a impresionarnos de lo que diga el gobierno o lo que digan los empresarios hoy día contra lo que es el movimiento mapuche. Quisiera referirme a lo que tanta duda hoy día causa, no para los mapuches, sino particularmente para la sociedad chilena, aquella que no comparte la lucha mapuche. ¿A qué estamos refiriéndonos nosotros cuando hablamos de autonomía y libre determinación? ¿Cuál es el camino que la zona de Malleco ha tomado? ¿Por qué a las distintas comunidades y a organizaciones políticas mapuches se les está golpeando como se les ha estado golpeando en el último tiempo? ¿Por qué tenemos los mapuches que tolerar la violencia del Estado y quedarnos callados y no responder? ¿Por qué tendríamos que aguantar que entren a nuestros hogares, que asesinen a nuestra gente, que encarcelen a nuestras autoridades tradicionales y nosotros no hacer nada? ¿Qué ganamos con el silencio? ¿Qué ganamos con agachar la cabeza? Muchos mapuches decidieron pelear, dar la cara, y la consecuencia es la cárcel o la muerte. Y no tenemos miedo de aquello. Tampoco tenemos miedo a decir de que nos vamos a defender cuantas veces sea necesario en nuestro territorio. Estamos haciendo control territorial no porque se nos antoje. Es un deber, es un derecho y lo vamos a seguir haciendo. De eso estamos convencidos. Hoy día el último montaje más inconsecuente que ha montado el gobierno contra los mapuches? ¿Qué tienen de prueba? ¿Dónde está el servicio de inteligencia cuando ha creado un montaje que no tiene pata ni cabeza, por decirlo de manera clara? ¿Cuál es el objetivo que persigue este gobierno? Cuidar los intereses de las empresas forestales que han perdido el control de nuestro territorio. Hoy día controlamos nosotros esas tierras y la vamos a seguir controlando y vamos a ampliarnos en ella. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al mapuche que esté en la ciudad o en la comunidad? Respaldar un proceso de liberación nacional que camina fuerte y claro cada día. No tenemos por qué esconder el objetivo principal de la lucha mapuche. Nos cansamos del partidismo. Dejamos a un lado la necesidad de que el Estado resuelva nuestros problemas. Tomamos un camino propio. La consecuencia está a la vista y no estamos inventando nada. No venimos únicamente a quejarnos de lo que el Estado ha hecho con nosotros. Pero esto es una lucha. Y en la lucha hay consecuencias. Y hay que asumirlas como tal. Pero no por eso nosotros vamos a bajar las manos. Estamos conscientes que hoy hay una multitud grande. Agradecemos las muestras de solidaridad que han hecho cada vez que los mapuches lo han necesitado en el sur.
La huelga de hambre de los mapuches, acusados por quemar una iglesia cuando no tuvieron participación, y solo se utiliza la ley antiterrorista contra los mapuches, entonces no puede esperar el Estado que los recibamos en las casas con dulce y no hagamos nada por defender a nuestra gente. Lo que hoy día estamos diciendo es que estamos convencidos de una cosa, compañero Peña y Lamien, que si somos capaces de salir a una marcha tan multitudinaria como hoy, me imagino que estarán dispuestos a respaldar las demandas por autonomía y libre determinación mapuche. Para finalizar, mandarle un mensaje al gobierno y a los que manejan hoy día el capital y los que de hoy, de una u otra manera, sienten que sus intereses están en peligro. Decirle que los mapuches no vamos a retroceder en la recuperación del territorio ni en el control de esas tierras que ya hemos controlado. El gobierno o el Estado en su conjunto lo que ha hecho es validar su institucionalidad. Nosotros estamos validando la nuestra y eso no tiene vuelta atrás. Muchos, y este también es un mensaje para los que creen que participando de la estructura del Estado se resuelven las cosas. Solo aquel que no tiene esperanza en su propio pueblo es capaz de dejar el futuro de ese pueblo en manos de otros. Y nosotros no vamos a ser irresponsables como aquellos que creen que haciéndose parte en el Senado o en la Cámara de Diputados van a resolver el problema de los mapuches. Ese no es nuestro camino. Vamos a firmarlo por muy erróneo que signifique, pero vamos a seguir en el camino que ya decidimos. Pupeña y Lamien, agradecer esta disposición que han tenido. Nos gustaría que muchos mapuches, que muchos otros pueblos se levantaran y dejáramos a este Estado en jaque, pero se puede trabajar de a poco, tampoco hay que ser tan ambicioso. Así que les agradezco su trabajo, su disposición, su voluntad de acompañarnos hoy día y el acompañamiento que han hecho anteriormente cuando la lucha mapuche lo requiere. Esperamos seguir contando con eso. Feliz, Pupeña y Lamien. ¡Maichu!